tratamos de hacer algo más cercano en lo que estamos en este momento, así que un poquito más de formalidad ahora. Un gusto de saludarles y saludarles y agradecerles por esta oportunidad que se dieron, que nos dimos, de hablar de esta temática que es tan importante en lo que estamos viviendo y en lo que viene. Entiendo que de aquí a un año y medio más, o los próximos 2 años, tenemos 8 elecciones. Así que esta es una temática que va a estar dando vuelta mucho, y nosotros como en los colegios, en ese espacio, también tenemos mucho que hacer. Entonces, más que nada agradecer primero a Paula Salvo del Canto, abogada, especialista en formación, en litigio, en capacitación, en proceso de participación, en promoción de los derechos humanos, una persona con una amplia experiencia en estos temas y que ha tenido la delicadeza y el cariño de poder acercarse a conversar con nosotros. Antes de partir con Paula y darle la palabra a Paula, les quiero comentar que nosotros en la Vicaría, aquí nos acompaña Fabiola Zambra, secretaria ejecutiva de la Vicaría de Educación del Arzobispado de Santiago, con la Fundación CEPEC hemos estado trabajando con los colegios del Arzobispado en un proceso, en trabajar en capacitación con la comunidad educativa en el proceso constituyente. Y les voy a dejar con ustedes a Carmen Glores, que es la persona que ha liderado este tema, para que nos cuente algunos datos de cómo se ha ido desarrollando ese proceso, que viene desde marzo. Tuvo una parte presencial y después online, y ha sido muy rico. Entonces, Carmen Gloria, para que nos cuente, para que sepamos lo que se puede hacer. Y además, si te entusiasma alguno, podríamos ver cómo hacerlo en su comunidad educativa. Así que ahí queda la invitación también. Uy, ahí queda el medio Dale. desafío. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Me escuchan bien? Yo creo que sí. Como cuenta Carola, y tenemos acá la oportunidad de estar compartiendo también con alguien del equipo. Hemos llegado ya desde marzo eh, la posibilidad de llegar a los colegios del arzobispado y hoy día les estamos contando a ustedes que podríamos también abrirlo. Hemos ido compartiendo con los alumnos de tercero y cuarto medio, que van a ser los que van a votar por primera vez, y con los apoderados, los trabajadores y profesores de los colegios. Hemos llevado los talleres presencialmente en marzo de proceso constituyente a 4 colegios en marzo, y ahora ya llevamos 5 o 6 talleres online. Y lo esencial que yo les puedo compartir en este desafío de participación ciudadana es que esto está muy vivo, que es un espacio urgente de ir activándolo y de comprometernos a no pensar que esto es para que lo haga otro o porque voto y el resto lo verá alguien. Y sí está muy latente en los chicos de enseñanza media y sobre todo en nuestros apoderados, las inquietudes, las dudas, la incertidumbre. Hoy día Paula nos va a dar mucha solidez en muchos temas vinculados a la participación ciudadana, y también está por ahí conectada Javiera del equipo de Contexto, que es la Universidad Diego Portales la que nos ha ido dando este apoyo de profesionales. Y aunque es un gran desafío, como Carola nos invita, que si de Arica a Punta Arenas tenemos que apoyarnos para promover esto, lo haremos, de alguna manera. Tenemos que organizarnos, sí. Así que yo, muy motivada por este tema, invitamos a Paula y Carola que continuemos con la... Y ya bueno, a modo de resumen, ya llevamos más de 500 personas participando en talleres, lo que es tremendamente positivo, a pesar de estar algunas comunidades un poco agotadas, la pandemia ha sido fuerte en las casas de las familias, pero hay interés, así que Sí. los queremos motivar. Carmen Gloria es muy modesta. ¿Alguna cifra para que podamos ir viendo? Hemos trabajado ya en 9 colegios con la Sí. comunidad educativa completa, profesores, alumnos, trabajadores, padres y apoderados también. Muy interesante lo que ha pasado con los padres y apoderados. Y llevamos 535 participando en forma presencial y online. Al principio fue presencial, ahora es online y se puede. Así que les dejamos esa invitación, contándole, podemos después preguntar más en detalle, nos pueden acercar a saber qué estamos haciendo en específico, pero contarles que es algo que ha generado interés, que llegan los alumnos, que llegan los profesores y los apoderados, y es un espacio muy rico de conversación.
¿ya? Y que esta plataforma que ahora estamos trabajando todos nos ayuda. Así que gracias, Carmen Eulalia, por el trabajo, y queda la inquietud presentada. Si a alguien interesa, le vamos a dar ahora la palabra a Paula para que pueda hacernos la charla de hoy. Muchas gracias, Paula. Hola, buenos días a todas y a todos. Yo también me voy a dar el lujo, yo soy de la Araucanía, así que quiero saludar especialmente a la gente de Purén y todo, de ese lado, Mari Pulamien. A partir de eso, bueno, primero agradecerles el espacio y el tiempo. Me parece súper desafiante que la gente quiera a las 11:11 de la mañana estar hablando de participación, tal como planteaba Carolina y también lo planteaba Carmen Gloria. Es un tema bien lejano, y bien que dice, bueno, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Dónde estoy? ¿Por qué se me convoca a mí a participar en algo cuando las tareas que tiene el profesorado son tareas, primero, un exceso de trabajo así impresionante, digamos? Quienes tenemos vinculaciones con la comunidad, con el profesorado, sabemos lo que significa. Los profesores y las profesoras tienen que estar trabajando todo el día, y no lo digo como un cariño para la galería, sino que yo creo que efectivamente el nivel de exigencia y de cantidad de cosas que tienen que hacer, y más aún en un contexto de pandemia, si uno analiza lo que ha ocurrido en todo el mundo, es que la función de enseñar se ha regularizado, pero también se ha puesto sobre la mesa la cantidad de trabajo invisible que realizan, que no es considerado y que no es valorado. Por lo tanto, estar a esta hora hablando de participación, que está como allá, ¿qué hago yo? ¿Cómo digo? Si en mi comunidad tengo miles de otras cosas que hacer, para mí es un mérito. Entonces, primero, agradecerles. Es de bien nacidas ser agradecidas, y yo de verdad que les agradezco que estén sentadas acá y sentados acá escuchando. Y voy a partir primero para convocarlas con una frase de Elizabeth Lira, que es una Premio Nacional de Humanidades, que ella dice: la pandemia y el estallido social nos han demostrado que no podemos prescindir unos de otros. Esa es como la motivación. No prescindir uno de otro pasa por cómo participamos. Y ahí es lo que yo quiero desarrollar. Primero, todas y todos los que estamos acá somos unos y otros, de alguna manera. Estamos en algún lugar mirando la realidad. Y entonces yo quiero plantear esta intervención a partir de 3 preguntas que después voy a ir desarrollando. En primer lugar, ¿cómo estamos viendo Chile? En esta comunidad que estamos acá, en este momento que somos 60 participantes, tenemos que ponernos de acuerdo más o menos en que si estamos teniendo una mirada de la realidad más o menos similar. ¿Cómo estamos viendo Chile? La segunda es cómo nos interpela esta realidad. Porque de las 60 personas que somos acá, somos un pequeño paísito en estos momentos, y algunos y algunas nos interpelará de una manera o nos interpela de otra manera. Y la tercera, digamos, como dimensión que quiero tratar es cómo debemos actuar. Es decir, lo que quiero plantear en esta charla es que hay un ver, hay un juzgar y hay un actuar, que necesariamente tenemos que ponernos de acuerdo. Y ese ver, actuar, ver, juzgar y actuar se engloba en lo que entendemos como participación. Y vamos a ver si es una participación individual, si es una participación en un espacio mucho más chico en el que vivo, si es más grande, si sueño. Primero, obviamente, yo no tengo una participación neutra acá. Yo no soy un sujeto neutro que llega y se instala y se pone a hablar. Yo soy una convencida en la participación, soy una convencida que uno tiene que hacer miles de cosas, y no solo en el plano personal, sino que además, es decir, si no tuviera sueños, como me siento más, entre comillas, kantiana, más idealista, si no tuviera sueños y esperanza, en verdad, cerraría la puerta y no haría nada. Por lo tanto, toda esta charla y todo lo que vamos a conversar tiene un enfoque, que es que yo creo que hay que participar. Y bueno, y ahí vamos a empezar a definir qué entendemos por participación. Entonces, primero quiero, obviamente, partir por la primera pregunta. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? ¿Qué vemos? Y como yo soy la expositora, me voy a arriesgar y lo voy a decir, lo que significa que primero no existe la verdad absoluta, vivo en la eterna duda, y en segundo lugar, ustedes también podrán enriquecer esta mirada de qué es lo que estamos viendo. Yo parto por decir que las comunidades educativas se llevan el premio de lo que está, de saber lo que está ocurriendo, es decir,
Ustedes viven el día a día, están en las casas de los niños y de las niñas, están insertas en un territorio y por lo tanto, seguramente lo que yo plantee no va a estar enriquecido o no va a ser completo, y las invito a que también vayamos en el chat o como sea diciendo, bueno, yo veo esto, veo lo que está pasando, pero en general, de más a menos, yo diría que nosotros estamos viviendo una situación social y política en que efectivamente hay una ciudadanía crítica. La gente está descontenta. De alguna u otra manera, eso uno podría decir que es un elemento, un denominador común de norte a sur o de sur a norte, no solo desde la mirada santiaguina. Yo soy provinciana, por lo tanto miro más desde la provincia lo que está ocurriendo y no desde la centralidad de Santiago, sin despreciar ni ser despectiva con el centro, porque es la realidad que nos tocó vivir. Entonces, yo creo que hay un modelo que existe en Chile que de alguna manera a algunos nos genera más o menos ruido, nos genera más o menos incomodidad, pero existe un descontento. Y este descontento no fue en vano, o sea, tuvimos un estallido social o un levantamiento popular, dependiendo de cómo la gente ideológicamente se pare frente a lo que sucedió el año pasado en Chile, y que no fue solo en Santiago, no solo fue en una determinada plaza o en un determinado territorio, sino que viene, si uno analiza para atrás, se va a dar cuenta que viene desde las protestas a Hidroaicén, lo que ocurrió en Coyhaique, en Magallanes, lo que ha ocurrido, un conflicto permanente del Estado de Chile con el pueblo mapuche, pero además no solo con el pueblo mapuche, también con otros pueblos originarios, con los Rapa, en el norte es distinto porque hay una influencia más incaica, por lo tanto hay también más respeto, pero en general uno diría que tenemos una serie de conflictos que se venían manejando, que venían ocurriendo. Después, claramente en las comunidades educativas de las que ustedes participan, lo que vemos es pobreza. En este país hay pobreza, y eso hay que hacerse cargo. O sea, hay gente pobre, hay gente que no tiene para llegar a fin de mes, hay gente que no tiene para comer, y por eso han surgido una cantidad de ollas comunes que no es algo folclórico, hay buen rollito, juntémonos con los vecinos y las vecinas, sino que efectivamente porque es un espacio para acceder a un plato de comida. También hay desigualdad territorial entre el centro y las provincias, hay desigualdad entre hombres y mujeres, y distintas expresiones de esta desigualdad. Hay negación de derechos, claramente, negación de derechos que están establecidos en la Constitución, o que no, o derechos que ni siquiera están reconocidos en la Constitución. O sea, tenemos problemas de acceso a la salud, tenemos problemas de acceso a la educación, tenemos problemas medioambientales, hay ausencia de formación cívica. La gente no sabe cómo funciona el aparato estatal y tampoco tiene conciencia de que su espacio no solo es de un individuo, sino que es un individuo conectado, es decir, el individualismo en distintas expresiones campea en nuestras realidades. Y todo esto ha significado que el espacio público, las calles, las plazas, ha sido espacio donde distintos actores han manifestado una crítica en la brecha que existe en Chile entre quienes pueden incidir en los espacios públicos, quienes tienen la posibilidad de incidir en estos espacios, y quienes acceden de manera fragmentada, votando cada 4 años, o quienes simplemente se les niega o se han automarginado de participar en el espacio público. Y por lo tanto, tenemos que hacernos cargo de que estas manifestaciones que han habido en Chile dan cuenta de que durante 30 años algo ha ido pasando en nuestra democracia que ha generado que la gente se vaya distanciando, y ha significado que en las últimas elecciones participara menos de un 50%, que es un porcentaje muy bajo, o sea, uno de los porcentajes más bajos que existen en América Latina y en el mundo. O sea, la gente no va a votar. También tenemos escándalos de corrupción, como dicen en España, punta y pala. O sea, tenemos corrupción en carabineros, tenemos corrupción en las Fuerzas Armadas, tenemos corrupción en la política, tenemos pactos de... O sea, hay muchas situaciones que generan malestar en la esfera pública, molestia, rabia, protesta, distintos niveles de expresión de esto. Entonces, desde mi perspectiva, primer punto, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un panorama de descontento. Voy a ir a la segunda parte, es que cómo juzgamos este descontento y qué es lo que hacemos con este descontento, porque hay distintas alternativas. Simplemente esta es la foto.
Si me quedo corta, si soy parcial, si falta algo, bueno, vayan poniendo usted o las mismas, digamos, Carolina, o misma Carmen Gloria, o Fabiola, o Mario, que me vayan diciendo, oye, no, yo veo esto, pasa esto. Bueno, yo diría que el ver la foto del Chile actual es un Chile actual de descontento, de negación, de protesta, de fragmentación y de distancia, que entendemos como que la política es algo que a mí no me llega, que no me representa, y que por lo tanto entonces estoy renunciando a una parte de mi ser, que es mi ser gregario o el ser ciudadano. Ya, bueno, ¿cómo juzgamos esta realidad? Porque la tenemos ahí, está, ¿qué es lo que hacemos? Y cuando digo juzgar, no lo digo desde la perspectiva jurídica, digamos, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, a quién les asigno, no les asigno responsabilidad, sino que digo que ¿qué juicio en la cabeza nos hacemos de esta realidad? ¿Qué explicación nos damos? ¿Cómo entendemos lo que está ocurriendo para no andar como pajaritos por la vida sin preocuparnos qué es lo que está sucediendo? Porque cuando nosotros juzgamos esta realidad, cuando nosotros hacemos un juicio de esta realidad, de vuelta rápidamente esta realidad nos interpela y nos dice quién, dónde y qué hago yo. ¿Cómo enfrento esta situación? Entonces, un primer camino, y claramente está, es sumarse, y con justa razón, a las voces de la desconfianza, al miedo que opera el gatopardismo. Bueno, esto va a cambiar para que va a seguir igual. Y nada de lo que hagamos fuera de nuestro espacio reducido, que después lo analizaré, nada de lo que yo haga va a incidir. Y porque las cosas van a seguir como siempre. Bueno, ese es un camino. Camino que en mi caso particular, como soy idealista, soy kantiana, digo, a mí esto no me lleva, y yo por lo tanto digo, no importa. Porfía y todo, es como la fábula esta del colibrí que le preguntan la selva se está quemando, y todos los animales asustados, llenos de miedo, y nadie se atreve a hacer nada, y de repente hay un colibrí que lleva una gotita en su boca, lleva una gotita de agua, y la lleva. Entonces el león lo queda mirando y le dice, pero colibrí, ¿qué es lo que estás haciendo si con esa gotita de agua no vas a apagar el incendio? Y el colibrí lo queda mirando y le dice, yo estoy haciendo mi parte. ¿Y tú? ¿Cuál estás haciendo? Porque tú eres león, puedes hacer otra parte. Bueno, cada cual, yo desde esa perspectiva me siento un colibrí. Yo tengo que poner mi gotita de agua porque es lo que me hace feliz. En última instancia es lo que creo que es lo que corresponde. Entonces, un camino es decir, ya, voces de la desconfianza, esto es el gatopardismo, esto va a seguir igual que siempre, nada va a cambiar, y todos los días me tengo que levantar a trabajar, y mi única esperanza, o mi única es lo que yo pueda hacer como individuo, me rasco con mis propias uñas, a mí nadie me va a ayudar, y con suerte mis extensiones como individuo podrán ser mi familia, podrán ser mis grupos de amigos, el consumo en la medida en que tenga recursos para consumir, o ver la vida de los otros, y verlo en la televisión, verlo en la farándula. Bueno, ese es un camino, yo no me voy a explayar más en ese porque cada cual sabrá lo que hace, pero creo, a mí no me satisface, y como me toca este rol en este momento, digo, bueno, yo lo aparto. Un segundo nivel es creer que en esto que alguna gente llama, no es una palabra mía, la copié de otra persona, es como de una suerte de individualismo organizativo. ¿Qué significa este individualismo organizativo? Es que yo solo me puedo articular en los espacios y con quienes comparten la totalidad de mis planteamientos. O sea, solo me junto con mis amigos, no mis amigos, sino que con aquellos con los que tengo los mismos pensamientos. Y desde ahí yo puedo pensar que desde mis pares me puedo transformar. Es decir, en la medida en que no tenga un legítimo contradictor, o donde no tenga que ponerme de acuerdo. Entonces, por eso cuando la gente dice, cuando la gente dice, cuando la gente dice, cuando la gente dice, no, voy a ir a la reunión de apoderados, qué lata, porque va a salir la papá que siempre habla de lo mismo. Bueno, entonces me junto, no voy a ese espacio y me junto solo con los que piensan igual que yo y que tienen la misma energía, que tienen la misma fuerza. Ese es un segundo nivel de participación. Y porque creo, la gente que participa en esos espacios dice que solo se es capaz de transformar algo entre mis pares. Y
un tercer nivel, que es el que yo adscribo, con el que me siento, digamos, mucho más cómoda y que creo que es lo que tiene que ver con los tiempos actuales de la participación social, es que mi acción y la acción de otros y de otras desde distintos lugares van a permitir que como ciudadanos y ciudadanos logremos incidir y modificar el actual sistema de reproducción social. Un actual sistema de reproducción social que es injusto, que es inequitativo y que tengo claro que si yo puede que no tenga vínculos con la persona que está en Arica o que no tenga vínculos con la que está en Purén, pero a mí lo que le pasa a la gente que está en Arica o la que está en Purén o la que está en La Serena, a mí, yo sé que allá están trabajando y están haciendo cosas tan valiosas y legítimas como las mías, que en algún lugar, en algún momento nos tendremos que encontrar, y si no, tendré que buscar y aprender qué es lo que están haciendo. O sea, lo que hace para quienes son católicos o católicas es el prójimo, es el otro como un legítimo otro, que lo que hace es valioso y que por lo tanto del cual yo tengo que aprender. Y por lo tanto, para mí, primero, esa es la primera bajada de participación que me parece que es interesante, que es partir que me tengo que restar de la apatía, me tengo que restar del miedo al cambio y me tengo que restar del individualismo organizativo. Es decir, me tengo que movilizar para juntarme con aquellas y aquellos que, pensando distinto a mí, seguramente encontraremos mínimos comunes denominadores para cambiar esto que yo había planteado al principio, esta realidad que es una realidad que nos interpela, que nos dice que esa, diría yo, que es como los dos primeros como apartados. Primero, que veo como realidad, y segundo, que cómo juzgo esa realidad, cómo me interpela. Y a mí me interpela desde una participación activa, me interpela desde una participación que es en el tercer nivel, donde necesariamente me tengo que juntar con otras y otros que piensan distinto a mí. Y antes de pasar y caracterizar lo que es la participación social, claro, esto del que estoy hablando, de la participación, igual resulta medio, entre comillas, naif, o medio light, o medio así como, qué buen rollito lo que ella está planteando de decir, participemos cuando en verdad estamos encerrados en nuestras casas. Bueno, yo ahí acuño un término que lo aprendí cuando estaba en la universidad y me fui a trabajar como procuradora a poblaciones, particularmente me fui a trabajar a Renca, que es el tiempo de espera activa, que era una ONG que se llamaba Kerkum. El tiempo de espera activa, el Kerkum es una palabra que se la copiaron a los chilotes, y los chilotes la trajeron del Mapuzungún. Y que significa es que tiempo de espera activa es un concepto para los pescadores, que es, cuando hay tormenta, no se puede salir a la mar, no se puede salir a pescar, no se puede salir a producir. Por lo tanto, uno tiene que quedarse en la casa. Pero uno se tiene que quedar en la casa y tiene dos caminos, o se queda haciendo nada, o se queda reparando las redes. ¿Reparando las redes para qué? Para que cuando se pueda salir nuevamente a la mar, nosotros vamos a salir con redes que estén buenas y que estén habilitadas para la labor de pescar. Y en este caso, para mí, esto que es, yo juzgo esta realidad desde esa perspectiva. Estoy en la casa y por lo tanto, ¿qué es lo que estoy haciendo yo para participar? Este es un ejemplo. Hay miles de otras maneras, o incluso estudiar, aprender, saber, porque vamos a volver a estar de nuevo en el espacio público. Vamos a volver a juntarnos, vamos a volver a, no sé si a besuquearnos ni nada, ni a toquetearnos, pero al menos vamos a estar en espacio, digamos, colectivo, y donde vamos a tener que preguntarnos si en este tiempo nos dimos un tiempo para mirar el infinito y el techo y para sentirnos tristes y derrotarnos, que es lo que me pasa a mí, pero también nos dimos un tiempo para reparar nuestras redes, porque este es un tiempo de espera activa. Yo al menos quiero entender que afuera hay una tormenta, que es una pandemia, que si yo salgo puedo infectar a mi papá, que tiene 84 años, por lo tanto me tengo que cuidar, pero yo no estoy acá sola, sin hacer nada. Y entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que entiendo yo como participación social? Primero, la participación, este es el tercer ámbito, es decir, primero miro la realidad,
En segundo lugar, juzgo la realidad, esta realidad me interpela. Y en tercer lugar, lo que hago es que digo, bueno, ¿cómo es que yo participo en esta realidad social? Y esta participación perdón, breve inciso, estoy en cambio de casa y llegaron las personas que tienen que venir a trabajar, perdón por la pasada por atrás. Ya. Y cosas que pasan. Ya, primero, la participación social es una actividad, es práctica y es reflexión. Y es práctica y reflexión para ver cómo nosotros transformamos la realidad social mediante procesos organizados. Es decir, no puedo participar individualmente, me tengo que poner de acuerdo con otro. Eso es como un principio básico de la definición. Y la participación es en espacio público, es decir, entendemos como una actividad práctica y reflexiva que nos obliga o que nos mandata a hacer, pero que también nos mandata a pensar. Requiere procesos organizados, requiere ponerle cabeza a lo que estamos haciendo, requiere un espacio público, es decir, fuera de nuestro ámbito de trabajo, y además que nos vincula como sujetos desde una ciudadanía activa, desde una sociedad y donde queremos una sociedad justa y un planeta habitable. Yo diría que la participación arranca desde la misma condición social de la persona. Los seres humanos somos gregarios. La realidad personal de cada uno es abierta, nosotros conversamos, nos vinculamos, hacemos políticas, nos preocupa lo que es la polis, nos preocupa el espacio público, por lo tanto, participar yo diría que es consustancial a la condición humana, o sea, está bien, hay ascetas, hay ermitaños, pero en general la humanidad avanza en la medida en que nos logramos juntar, nos logramos organizar, y en la medida en que participo con otros en esta aventura humana de saber qué es lo que hacemos frente a este mundo. Y otra característica de la participación social es que es una forma de cooperación solidaria. O sea, tiene un contenido ético que tiene que ver con estos principios de la solidaridad. Y nuevamente está arraigada en la condición humana y solo es posible, o sea, se participa solo en la medida en que uno crea que hay una ciudadanía colectiva, que hay algo que nos vincula. O sea, que en mi caso hay algo que me vincula con Luz Marcela, que me vincula con Jessica, que me vincula con Rafael, algo que hace que lo que a él le pasa, o lo que a mí me pasa, haga que nos preocupemos respecto de nuestras realidades. La participación social también es una forma de realizar la justicia social, es una forma de ejercer una ciudadanía activa, colectiva, y además nos obliga a reconocer que tenemos a un otro que pertenece a este colectivo, que es la humanidad. Y la participación también exige, o más bien más que exige, es como que parte de la base que hay diversidad, y que por lo tanto, si nosotros queremos participar y generar espacios participativos, debemos entender que tenemos que incluir a todos y todas aquellas que son diversas a mí misma. Y por lo tanto, no voy solo a hablar con aquel que piensa igual que yo, porque si piensa igual que yo, claramente sabemos lo que vamos a hacer. La participación me obliga o me desafía, para no ponerlo en clave, soy abogada, por eso hablo de quitar de la boca, pero nos convoca, nos motiva a entender que sin inclusión, sin incorporar a las diversidades, necesariamente no vamos a generar participación. Y hablo de incluir a la diversidad y no tolerar la diferencia, porque tolerar la diferencia parte de la base de que yo estoy en un plano de superioridad y tengo una actitud magnánima frente al otro y digo, uy, tolero que sea distinto. No, es diverso, porque para el otro yo también soy diversa, y claramente lo tengo claro. Entonces, no es que yo tolere a la gente distinta, sino que creo que lo que uno tiene que es aprender a vivir en un espacio de diversidad. ¿Cómo? Ahora,
diciendo, ¿qué es la participación? Lo que les planteé como definición, la caractericé en algunas cosas que yo creo que es importante, vinculada con esta primera esfera que yo decía, yo entiendo cómo que me tengo que vincular con lo diverso, tengo que salir a, no solo con los pares, no tengo que tener este individualismo organizativo. Entonces digo, bueno, ¿cómo caracterizo la participación? ¿Qué hago frente a esta participación? Y ahí yo pretendo contribuir con algunos palitos y entendiendo y caracterizando esta participación colectiva. ¿Y cuáles son estos palitos para construir un puente en el que contribuyo con mis palitos? Porque los otros y las otras van a construir con otros palitos y entre todas y todos vamos a hacer el puente que nos va a permitir comunicarnos con el otro y con la otra. Primero es ampliar el campo de lo posible y actuar y pensar desde ahí. Los voy a enumerar y después les voy a explicar. Después encarar la acción transformadora a partir de ciertos principios. O sea, hay principios detrás de esto que estamos viendo, esto ya hay gente que lo estudió y que lo hace, y tenemos que respetar y reconocer el reconocimiento de siglo y siglo, porque yo acá no estoy porque sí, yo estoy porque mi abuela luchó para que yo pudiera estudiar, por poner un ejemplo. Y también nos tenemos que hacer cargo de nuestras contradicciones y de nuestras tensiones. Primero, ampliar el campo lo posible y actuar y pensar desde ahí, es decir, que tenemos que superar y trascender los límites impuestos por épocas previas y los marcos ideológicos y programáticos. Es decir, el Chile del siglo XXI no es el Chile de los años 90, ha cambiado muchísimo. No todas y todos que están acá, porque veo harta gente joven, habrá vivido los años 90, pero yo sí lo viví, y nosotros teníamos una marcada en los años 90. Yo creo que eso hay que dejarlo. Los jóvenes nos han enseñado que hay que soñar, hay que abrir la cabecita de esta manera. Pero teniendo claro que nos vamos a mover tenemos dos alternativas. O una actitud maximalista, que es todo o nada, o una actitud que sea más posibilista y de abandonar nuestros sueños. Yo creo que entre A y Z tenemos el ancho camino del medio, que siempre es el más complejo, pero en el que hay que moverse y hay que saber actuar. Esto, por lo tanto, liberémonos de nuestras ataduras y pensemos que el periodo actual y el que se nos viene es un periodo absolutamente novedoso y, por lo tanto, frente a la novedad, tenemos que ser capaces de tener nuevas fórmulas, porque si repetimos las mismas fórmulas ya sabemos dónde llegamos. Y, por lo tanto, empecemos a volar y a soñar. Después, un segundo elemento que yo creo que es que hay que encarar la acción transformadora a partir de ciertos principios. ¿Y qué significa eso? Primero, construir unidad en la diversidad, empujar los procesos de cambio desde las particularidades y desde las diferencias. Con acuerdos programáticos tenemos que ponernos de acuerdo en ciertas cosas, pero avanzar. Tenemos que encarar nuestras acciones transformadoras desde nuestras propias realidades y desde nuestros espacios de iniciativas de manera colaborativa. ¿Qué significa eso? Que lo voy a poner en un ejemplo. Nuevamente, a mí a veces me da vergüenza poner ejemplo porque los pongo un poquito como light, medio así como naif, pero claramente es que, o sea, yo tengo que conocer a mi vecino y a mi vecina, tengo que saber lo que me pasa. Llego a un lugar nuevo, tengo que, no sé, yo llegué ahora a este edificio nuevo y le puse todo un papelito como ñoña, soy Paula Salvo, cualquier cosa, no sé qué, porque lo creo firmemente, si no me vinculo con el vecino y la vecina no tengo nada que hacer, porque no porque me vaya a ayudar si tengo algún problema, es que porque llego a un lugar nuevo, y uno tiene que presentarse cuando llega a un lugar nuevo, ese es como el desafío, eso. Extrapolémonos a la participación colectiva, a espacios donde uno está, digamos, bueno, en el día a día, ¿qué estoy haciendo? Aparte de, o sea, ¿cómo estoy alimentando este sujeto colectivo que todos llevamos? Porque todos llevamos un sujeto colectivo que tenemos que darle causa y sentido. Entonces, pero esta acción transformadora de cruzar la calle y saludar al vecino cuando se sube a la ascensor y decirle, hola, me llamo Paula, ¿qué tal? Hola. Bueno, eso necesariamente tiene ciertos principios, y estos principios, la rueda ya se inventó, la inventaron hace harto tiempo atrás, bueno,
¿Qué rueda de la que yo estoy hablando? Yo estoy hablando de una rueda donde entiendo que los principios que a mí me guían en esta participación son la igualdad, la solidaridad, la dignidad, la autonomía del individuo, y que se expresan en mi caso particular en un marco teórico que son los derechos humanos. Yo no puedo negar de mi matriz son los derechos humanos. Yo soy una abogada, una defensora de derechos humanos, y cuando hablo de derechos humanos no lo asocio, como mucha gente en este país, solo a las violaciones ocurridas durante la dictadura cívico-militar, sino que a las realidades de violaciones de derechos humanos que existen en la actualidad. Y estamos hablando en la actualidad de pueblos indígenas, estamos hablando en la actualidad de mujeres, estamos hablando en la actualidad de las discapacidades, estamos hablando en la actualidad de niños y niñas. En ese contexto de los derechos humanos son los que yo me muevo, y por lo tanto entiendo que los derechos humanos es una facultad que tenemos los individuos para exigir en un momento determinado al Estado que no impidan, que no obstaculicen y que me garanticen el ejercicio de los derechos humanos que como Estado y como país nos hemos dado. Es decir, yo no estoy pidiendo más de lo que el propio Estado se ha obligado, que es a respetar mis derechos humanos bajo ciertas características. Y por último, hacernos cargo de nuestras contradicciones y tensiones. Es decir, uno no puede nuevamente plantearse frente a esta realidad pensando que no hay dificultades, que no hay problemas, que necesariamente no tenemos contradicciones y tensiones que necesariamente tenemos que hacernos cargo. Y en esto, para mí es, primero, tenemos diferencias. Segundo, tenemos opciones en mente para resolver problemas. Es decir, yo parto de la base que los 66 que estamos acá tenemos distintas formas y maneras de pensar, de encarar la realidad. Y eso es así. No creo bajo ningún motivo que nadie piense ni crea que lo que yo tengo en la cabeza es lo que está pensando el resto de la gente. Y por lo tanto, para saber lo que piensa el otro y la otra en mi cabeza, tengo que partir por preguntarle y hablar y tirarnos lengua para saber por dónde vamos, digamos, cada cual cómo cree que vamos a arreglar esta situación. Pero tenemos un objetivo común. ¿Y cuál es nuestro objetivo común? Es que el Estado de Chile, nuestra Constitución, la actual o la que vendrá, y las instituciones deben ser el reflejo de nuestras opciones, deben ser de nuestras decisiones, de nuestros anhelos y de nuestras necesidades. Es decir, yo me niego a dejar de soñar. Yo me niego a dejar de pensar que el Estado de Chile, que nuestras instituciones, que nuestros gobernantes, que quienes nos conforman, digamos, el espacio público, no van a generar un Estado, una Constitución, unas leyes y unas prácticas que no respondan a mis anhelos y mis necesidades. Y mis anhelos y necesidades no son solo subjetivas. No es que, si fuera por mis anhelos y necesidades, me gustaría ser Marilyn Monroe y estar dedicada a cantar. Pero eso no es la realidad, no soy ni Marilyn Monroe, para las más antiguas, y los más antiguos sabrán quién es, para los más jóvenes no. Pero yo no soy ni Marilyn, eso es una subjetividad. Mi subjetividad objetiva, ¿cuál es? Es que tenemos tratados internacionales, tenemos derechos humanos, tenemos obligaciones que hay que garantizar y respetar a la ciudadanía, y que en el estado actual de este país pareciera ser que hay ruidos y que hay problemas. Entonces, ¿qué palitos contribuyo yo para la participación y que me gustaría como que si les sirven a ustedes? Primero es que ampliar el campo lo posible y actuar y pensar desde ahí. O sea, los modelos antiguos no nos sirven. Nos podrá servir en algunas cosas, pero tenemos nuevamente que reciclarla. Después, encarar la acción transformadora a partir de ciertos principios. No se inventó la rueda, o sea, también respeto lo que ha venido para atrás. Lo nuevo y lo viejo tienen que confluir. Y tenemos que hacernos cargo de nuestras contradicciones. Todas y todos somos distintos, pero tenemos un objetivo común. Y nuestro objetivo común son los anhelos de que lo que tenemos como país sea un país que nos satisfaga, que nos sintamos orgullosos de lo que estamos viendo. Eso es posible. Ha habido, en otros países han habido, o sea, no todo es, ¡oh, qué terrible, no está funcionando! Y lo que sí creo que es necesario es que a partir de estos principios voy a enumerar, y con esto me quedan 5 minutos porque ya estoy en la hora de terminar la charla,
cuáles son los principios, y ahí solamente me voy a bajar con una breve enumeración de las reglas, porque todo principio, y eso lo aprendí yo en Derecho, pero los que son profes de filosofía o de otras asignaturas lo sabrán, de principios hay que bajarlo a reglas, digamos, hay que ponerlo en la concreta. Primero, la participación social es un fin en sí mismo, es decir, no es un medio. O sea, yo no me junto, yo no participo en un espacio solo como un medio para que más adelante puede que esto me sirva para... No, sino que es un fin en sí mismo porque somos seres gregarios. Y porque es un valor la participación que pone en marcha, que promueve el bien común y la justicia. Yo de eso estoy convencida, digamos, que sin participación no hay ni bien común ni hay justicia. Y por otro lado, la participación también es un camino. La participación nos tiene que transitar desde la queja, desde la apatía, desde la frustración, a una actitud esperanzadora, a una actitud positiva y constructiva. Las cosas pueden cambiar. O sea, si yo miro en perspectiva, y en eso las profes y los profes de historia me van a decir, yo tengo un hijo que estudia historia y encuentro que es maravilloso. O sea, mi vida no es la misma vida que mi abuela. No es la misma vida. Y yo estoy acá porque ella jugó un rol y porque mi mamá jugó un rol. O sea, mi vida es mejor que la vida de nuestros antepasados en muchas cosas, en términos de ser dueñas y dueños de nuestro propio futuro, de poder construir nuestro proyecto de vida, de vivir el principio de la dignidad, de la autonomía. Y si miro mucho más para atrás, no sé, en la época de los romanos habían esclavos. Ya en el mundo actual hay en determinados sectores esclavitud, pero hay bastante menos. Entonces, el mundo avanza y yo creo que avanza para algo mejor. La participación implica sumergirse en un proceso de acción colectiva. Sin participación colectiva, sin espacios colectivos, no hay participación. Entonces, y es un proceso educativo. Una tiene que enseñarle a los niños y a las niñas, tiene que enseñarle a los seres humanos a participar, y participar significa a escuchar al otro y a la otra, a darse tiempo, a que uno no se puede tomar toda la palabra, que no puede pensar que está hablando desde la verdad absoluta. Ahí uno no nace sabiendo participar, todo lo contrario. Después, requiere metodologías de trabajo, nuevamente, esto no es así como, ay, juntémonos y hablemos, no, requiere, a la participación hay que ponerle esfuerzo, hay que ponerle trabajo, hay que ponerle cabeza. La participación también reclama el concurso de otras organizaciones. Tengo que saber, tengo que vincularme con el medio, tengo que vincularme con los otros y con las otras, tengo que saber, no sé, yo participo en un club de esgrima, porque mi hijo es esgrimista, y efectivamente la esgrima no me motiva nada, porque soy bien floja para los deportes, pero voy y escucho y veo y levanto la mano, y entonces, hay algo ahí que hay otros y otras que tienen, de las cuales yo siempre aprendo. La participación social implica muchas formas de acción, muchas maneras. Nuevamente nos volvamos al maximalismo, a la culpa de decir, ay, yo no hago nada. No, muy pocas cosas. Quizás hablar con el mismo señor o la señora que me atiende el negocio y atreverme a hablar de política, de qué es lo que nos gusta, qué no. Es una forma de participación, una forma de generar espacio. Y es creadora de una cultura solidaria ascendente, es humanizadora. Yo creo que la participación nos conecta con el otro y con la otra de una manera muy bonita, y dignifica nuestra sociedad porque de alguna manera la participación social lo que hace es que nos invita a que no podemos no hacer nada, y no podemos hacer nada estando prisioneras y prisioneros de una cultura del miedo, de que lo que yo haga no tiene trascendencia, lo que cada cual hace tiene trascendencia, y cada gota de agua permitirá apagar el incendio, y la gota de agua, o el vaso de agua, o el aljibe de agua, dependerá de nuestras capacidades, de nuestros niveles de influencia, pero todas y todas podemos llevar una gota de agua para apagar el incendio. Ese es mi llamado. Muchas gracias, atenta a todas las preguntas. Oye, Paula, muchísimas gracias por tan inspiradora presentación. Vamos a abrir, hay muchas preguntas, te invito a que empieces a mirar un poco el chat, porque hay preguntas muy interesantes ahí. Confesarle que cuando hablamos con Paula esta charla y empezamos a hablar de las temáticas que podíamos abordar, ella me dijo,
me estás planteando temas que son como para 3 charlas distintas, así que me quedo con esa sensación. Hay harto que conversar. Agradecerte este espacio que nos das como concreto de pensar que de estas 3 palabras, ¿no? Veo, juzgo, participo, que nos ayuda a imaginar y poder entender lo que estamos viviendo. Una mujer muy sabia que está por acá me dijo, después del estallido social, me dijo una frase que me quedó dando vuelta mucho, en este sentido del veo. Nos sorprendió todo lo que no nos sorprendía. O sea, las cosas pasaban por frente y no nos sorprendía lo que estaba pasando. Entonces, el ver es muy importante. Te quería invitar, Paula, y después voy a dejar a los demás a que puedan participar, a que bajemos esto, a que pensemos los palitos para el puente, como decías tú, los palitos para ir formando el camino en el ámbito escolar. Entendiendo que esto tiene que ver también con la participación que requiere un esfuerzo. Entonces, vamos a tirar una pregunta, Mario, por favor. Nunca me sé el nombre, siempre le digo miti miti, se me cae el carnet ahí también. En el... ¿Conocen esta aplicación? Ahí Mario está poniendo en el chat el link para que vayamos a contestar una pregunta. La puedes compartir por ahí también. Ahí ya la está compartiendo. Mario, para que vayamos a las respuestas que van saliendo. Entonces, la idea es que puedan contestar la pregunta: ¿qué acción de participación ciudadana implementamos en nuestra comunidad educativa? Pueden poner todas las que hagan. Capacitación, vinculación con el medio, con la comunidad, fuera de la comunidad educativa, hacia afuera. Los procesos, tienen procesos eleccionarios dentro de la comunidad, centro de alumnos, centro de padres, no sé, el sindicato en el curso, en el colegio. Participación activa en el desarrollo del proyecto educativo. Esto de que ya existen algunas instancias formales de participación dentro de los colegios. Uno es el PI, y otros son como el que viene después, que es la participación activa en los procesos de los protocolos internos. Tenemos instancias de participación que están reguladas y se trabaja a través de los colegios. Entonces, para ver qué estamos haciendo, para que vayan votando y después vamos viendo qué acciones y qué está pasando en nuestros colegios. Y mientras tanto, Paula, podemos ver... Voy viendo, si quieres, las preguntas ya. Las preguntas son bastante importantes. Sí, yo parto de la base que no todas voy a saber contestarlas. Y hay algunas que quizás no me competen o que las desconozca, y por lo tanto les pido disculpas a quienes las hayan hecho, pero necesariamente primero no tengo la capacidad ni tampoco sé de todo. Pero ya, primero, pregunta 1 de Luis para todos, que él pregunta sobre la disconformidad, la labor de la jerarquía de la Iglesia y qué oportunidades existen hoy para nosotros como docentes católicos. Yo ahí creo que no tengo capacidad de responderla, no, de verdad, no, porque me invitaron a parte de la vicaría, pero yo no soy parte de la vicaría, por lo tanto creo que eso corresponde que la contesten quienes están organizando este evento. ¿Te puedo hacer una pregunta ahí, un vínculo con algo que tú sí conoces? El tema de los derechos, que los derechos humanos, universales derechos humanos, se basan mucho en los principios católicos. Entonces, sí. Entonces claro. Yo creo que por ahí hay un vínculo. Los católicos regalamos a la humanidad gran parte de la Declaración de Derechos Humanos. Entonces yo creo que ahí hay un espacio también, que quizás antes era exclusivo nuestro y ahora ya es de la humanidad. Claro, sí, perfecto. Sí, claramente. O sea, la primera pregunta no la puedo, disconformidad con la labor de la jerarquía de la Iglesia, claro, no. Sí. ¿Por qué la Iglesia ha perdido tanto peso en el ámbito social? Ya. ¿Qué oportunidades existen hoy para nosotros como docentes católicos? Claro, yo lo planteé en un momento en la charla, mi bajada es desde el marco teórico de los derechos humanos, que es Segunda Guerra Mundial, pero que si uno empieza a analizar desde atrás, cuando la gente dice, los derechos humanos son occidentales, todo, de acuerdo, son occidentales, se crean en el sistema de Naciones Unidas, pero si uno va a la religión, si va a las comunidades en la India, o si va a las comunidades en cualquier, digamos, país del continente africano o en Asia,
uno se va a dar cuenta que los principios son los mismos, la dignidad, todo, o sea, en ningún lugar del mundo está aceptado, o sea, se sabe que si uno castiga corporalmente a una persona, la tortura o la somete a tratos crueles, inhumanos y degradantes, es porque está estableciendo algún tipo de sanción. Y si está estableciendo algún tipo de sanción es porque sabe que eso está como puesto para en la última opción. En el caso del sistema de derechos humanos es como, hay un principio que es absoluto, que es que no se puede torturar a una persona. Bueno, detrás de eso es porque está el principio de dignidad que está presente en todas las culturas. Y yo creo que en este caso, para mí, la oportunidad de las comunidades educativas, los profesores y los docentes católicos, es la palabra de los derechos humanos, de la educación cívica, la participación desde los distintos enfoques que se puedan dar, pero para mí claramente por ahí va, digamos, el camino. Explicarle a las niñas y a los niños por qué tiene que haber, y no, yo no les voy a decir cómo tienen que educar, porque yo me saco el sombrero frente a los profesores y las profesoras, pero hay que hacerlo. Mi experiencia, para ponerle un ejemplo que puede servir, yo de chica viví en un país nórdico. Yo me acuerdo que a los 7 años, a nosotras, una de las asignaturas era ir a cocinar. Íbamos hombres y mujeres, y en un país igualitario, bastante más igualitario que este país, por poner un ejemplo. Ya. Después, Javiera Valencia quiere explicar que es de contexto, que están recogiendo la opinión de las personas sobre procesos constituyentes. Ya. Después, Luis pregunta que cómo es posible salir del clericalismo, clerocentrismo, ayudando a la vez a nuestros pastores la difícil tarea de hacer iglesia, comunión, participación. Me siento un poco, ¿cómo se llama? Como en una formación muy inicial para poder responder esto. Lo único que yo sé es que a mí la iglesia que me motiva es la iglesia de a pie, la que está en los territorios, la que está en la calle, la que estaba en el grupo Scout en el que yo participaba, eso, pero no tengo más formación, lo lamento, pero no podría decir más. Creo que quienes organizan este evento podrían hablar esto. Bueno, después viene dice, ¿de qué manera recuperamos la confianza en las instituciones? Y porque las instituciones parecieran hacer la vista gorda ante estas severas irregularidades. ¿Cómo explicarles a nuestros estudiantes que deben ser ciudadanos activos en la construcción, sujetos de derecho, no tanto en la TV, en los hogares, en las calles, en sus refrigeradores, vivencias en la realidad aplastante? Sí, efectivamente. Bueno, primero yo creo que existen canales de formación y de comunicación que pueden dar cuenta de espacios donde la comunidad organizada ha logrado generar cambios. Yo creo que si uno solamente se limita a reproducir lo que desde los medios de comunicación o desde nuestras instituciones hacemos, claramente la desconfianza está. Pero yo los invitaría, un ejemplo muy práctico, es que ustedes en las comunidades educativas, en los territorios, tienen parlamentarios y parlamentarias. Yo vivo en una determinada comunidad y yo me dedico a ver qué es lo que hacen los parlamentarios de todos los sectores en el lugar donde yo vivo. Y veo la labor parlamentaria, me meto en la biblioteca del Congreso Nacional, me meto en el sistema informático que tiene y voy viendo. Cuando ha sido necesario, he escrito cartas a las autoridades, cuando he necesitado, efectivamente lo digo desde una posición de privilegio. Soy abogada, tengo formación y esto no me resulta desconocido. Pero yo creo que desde las comunidades educativas uno puede empezar a explicarles a los alumnos, a las alumnas, motivar a la formación de un centro de alumnos, invitar a las autoridades políticas, a las comunidades escolares para que den cuenta de lo que están haciendo. Si hay un determinado proyecto educativo, proyecto de ley, pedir información a otras instituciones respecto de qué es lo que está sucediendo. No solo quedarme con la información oficial, revisar medios de prensa alternativos,
averiguar qué es lo que está sucediendo, no quedarme con la primera impresión. Yo creo que si nosotras y nosotros no participamos en los espacios que hay ahora, va a pasar lo de siempre, que determinados sectores van a cooptar los espacios, pero si yo estoy, y si pregunto, y si participo, o sea, les haría el llamado de quienes están en sus respectivas juntas de vecinos, tenemos vinculación en la comunidad en la que estamos, les estamos enseñando a nuestras alumnas y alumnos a cómo participar, a cómo escribir. Si no hay acceso a internet, entonces invito, no sé, al alcalde, a los concejales, a los que sean, a todos a que hablen de qué es lo que está ocurriendo, si genero la motivación en el espacio público. ¿Cómo fomentamos la participación ciudadana en la comunidad de estudiantes? Tal como les explicaba, yo creo que generando espacios de participación democrática, centros de alumnos, espacios de asamblea, de ver cómo están discutiendo. Yo creo que los chicos y las chicas no es que no les interese lo que está pasando, lo que pasa es que normalmente no hay espacios o no están las condiciones para generar una discusión. Por ejemplo, yo les pondría el proyecto en el que yo estoy trabajando, que se llama Contexto. Nosotros estamos haciendo capacitaciones sobre el proceso constituyente. Invítennos a sus colegios, aunque sea por Zoom, inviten a los alumnos y a las alumnas a que hablemos de qué estamos hablando cuando hablamos de proceso constituyente, de qué estamos hablando cuando hablamos de convención mixta o convención constituyente, de qué estamos hablando cuando decimos que cuando van a ser las elecciones, qué es lo que vamos a tener que votar o qué es lo que no vamos a tener que votar. Y que después Alejandro Ruminot pregunta si una persona que tiene carencias en alimentación y seguridad, ¿cómo podemos hacerlo participar? O sea, aquí hay un tema de fondo que yo creo que daría mucho para una charla larga, que es que primero tenemos que resolver los derechos económicos, sociales y culturales para poder participar, o todos van unidos. Mi perspectiva como abogada de derechos humanos es que los derechos humanos son indivisibles. ¿Qué significa esto? Que efectivamente pueden haber carencias de alimentación. Voy a poner el ejemplo, hay personas en situación de calle, pero esas personas en situación de calle, con ellas yo me puedo poner a conversar, y que tienen carencias de vivienda, que tienen carencias de alimentación, que tienen carencias de ingreso. Yo me puedo sentar a conversar necesariamente sobre qué es lo que está ocurriendo en el momento actual. Yo tengo la próxima semana una capacitación con mujeres que todas tienen síndrome de Down, porque las personas que tienen discapacidad también son sujetos políticos y con los cuales yo puedo participar. Es decir, yo no creo que las carencias en determinados ámbitos debieran. Es terrible, o sea, si no hay para comer, seguramente esa persona no va, nuevamente caigo en la cosa media naif, pero probemos a hacer el esfuerzo, probemos a sentarnos en la esquina donde hay personas en situación de calle, con un café, con un vaso, y van a ver, y tienen opinión. Se lo digo por experiencia propia. Hay opinión. En todos los espacios los sujetos tenemos opinión. Siempre que tengo a alguien al frente es una persona pensante igual que yo. Paula, mira, de la encuesta, primero que nada agradecerte a ti y a Contexto que nos permite también poder hacer estos encuentros, que quedan invitados todos los que les interese participar, que nos podamos contactar. Pero mira, mirando la encuesta, no vamos a querer hacer algo, extrapolar mucho de los resultados porque es del público que hay, pero igual hay cosas que se pueden decir. Por ejemplo, la participación, tan bajo lo que tenga que ver con la participación activa en los protocolos internos, cuando hay muchos de ellos que son obligatoriamente necesarios que sea con participación. Entonces, a veces no conocemos los espacios de participación, o no los conocemos, no los vemos, entonces no podemos participar. También, ¿ah? No escuché. Que digo que efectivamente desconozco más, pero claro, ahí hay un espacio tremendo, parece, o sea, y hay un 5%, o sea, 5%. Nada, una persona.
o quizás porque no sabemos. También, mira, el PI que se conoce también, el proyecto educativo institucional, que ya sabemos que es algo que es obligatorio que sea participativo, y hay que ir actualizándolo, en los procesos de actualización debería ser 100%, pero igual interesante que por lo menos ya se está conociendo. Los procesos electorales eleccionarios dentro de la comunidad también es importante, y yo quiero tomar aquí un poco la falta de capacitación como fundación que trabaja en estos temas, y también con la oferta que nos está haciendo Contexto, es importante tomar ese espacio. Y esto del rol de los colegios, y sobre todo los colegios católicos, donde la pregunta es de la participación social de la Iglesia, la vinculación con el medio. Esa siempre ha sido nuestra fortaleza, el estar inserto en la comunidad y participar con eso. No sé si ahí también, para ir cerrando, si hay alguna otra pregunta, pero ¿qué te parecen los resultados de... Le voy a sacar una foto ahora, me parecen totales, además esto es tan moderno. Te lo podemos mandar, no te preocupes. Porque mira, ahí nos muestra una interesante, pues ir retomando cosas. No sé si hay algo que comentar de eso, para ir cerrando también las preguntas, como es un espacio para... Me llama poderosamente la atención la participación activa en protocolos internos. Yo creo que eso para mí, estaba esperando ver los resultados, pero no podía hacer las dos cosas a la vez. Y creo que sí es un temazo, porque yo creo harto en la praxis. Y la praxis pasa porque democracia en la casa y democracia en la calle. Es decir, tenemos que ver en nuestros propios espacios internos, pero no es un lugar en el que me sea tan fácil moverme porque no es mi especialidad, y por lo tanto ahí pase gol para ti, Carolina, y para el resto del equipo, digamos, de que ustedes vean, pero, los protocolos internos dan cuenta de espacios participativos, y es súper bajo, 2 personas. Después, procesos eleccionarios entre la comunidad, un 61%, igual, bueno, es más alto que la participación eleccionaria en el país, por lo tanto, felicitaciones y todo. Primero es un primer dato, hay más democracia en las comunidades educativas que en la propia comunidad país. Pero creo que uno va a tener que hacerse cargo de algo que yo lo veo en los chiquillos y en las chiquillas, que es que la democracia representativa les está quedando chica. Y hay una democracia que es mucho más deliberativa y que es mucho más asamblearia, y que pasa por entonces que también tiene sus riesgos, que es que en los espacios asamblearios hablan más los varones, a las mujeres nos da vergüenza hablar en los espacios públicos. Por lo tanto, hay que meter algo que tiene que ver con las identidades, que es ser hombre y ser mujer en espacios públicos. Segundo, la posibilidad de que las asambleas sean cooptadas, lo sabemos. Y por lo tanto hay que formar a los estudiantes y a las estudiantes en la capacidad de hablar frente a otras personas. Y esa formación tiene un elemento que es más bien formal, como me planteo. Yo tengo 51 años y ahora ya no me da tanta vergüenza hablar en público, pero cuando era chica me moría, no me atrevía a hablar en público. Y yo creo que eso puede estar sucediendo, por lo tanto hay que fomentar los espacios de debate, hay que fomentar los espacios de cómo enseñamos a los chiquillos y a las chiquillas a hablar en público, y con las diferencias obvias que hay entre hombres y mujeres para hablar en público. Yo me siento mucho más cómoda, y no es por menospreciar a los varones, pero en el espacio de mujeres me siento mucho más cómoda, porque cuando es distinto, digamos, no sé, bueno, uno podría desarrollar qué es lo distinto, pero no es el momento. Y bueno, eso, y lo otro es que preguntarnos cada una y cada uno qué es lo que significa, en qué espacios comunitarios estoy, si estoy haciendo o no estoy haciendo comunidad. Eso, creo que lo demás ya... Ahí Alicia nos dice, ¿no? Parte de lo que hacemos, el que hace profesional, es vincularse con la comunidad, educar para la vida. Y eso creo que es una característica de los colegios, y sobre todo nuestros colegios católicos. Así que creo que respondimos todas las preguntas. Luis nos pone ahí en aprieto, Luis nos hace pregunta de la antitesis, síntesis, interesante como nos plantea. Bueno,
Yo creo que abordamos todas las preguntas, para no que en una charla de participación tenemos que responder todas las preguntas, no podemos no predicar con el ejemplo. Así que gracias a todos por participar, muchas gracias Paula, de verdad por el espacio que nos diste y por la oferta que nos hiciste. Ya hay algunos que han preguntado para ir a hacer los talleres en sus colegios. Así que muchísimas gracias, muchas gracias a todos, y a todas, contarles que vamos a seguir haciendo estas charlas cada 15 días. La próxima viene justo, nos tocaría la semana del 18, que sabemos que muchos colegios van a descansar, así que vamos a seguir para la siguiente semana. Volviendo al 18, vamos a contar con la participación de Francisca, se me olvidó el apellido, la encargada de educación de UNICEF, Morales, Francisca Morales. Francisca Morales va a hacer una charla sobre todo el tema de la participación en el retorno a las clases presenciales y no retorno también, trayendo experiencias internacionales y algunas recomendaciones de cómo podemos participar en eso. Los que tuvieron también en la última charla, la charla anterior que tuvimos con Michelle Levert, donde nos decía que teníamos que hacer una obra de teatro y cada actor tener su libreto para poder actuar. En ese mismo contexto, en esto de emergencia, en ese mismo contexto, invitamos a Francisca Morales a que nos cuente cómo está mirando UNICEF en el resto del mundo. Así que también quedan cordialmente invitados. Muchísimas gracias a todos y ya se están despidiendo. Así que gracias. Nos vemos la próxima sesión.